57 minutos de la hora 8, seguimos transitando primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia. Bueno, y nos encontramos en nuestros estudios con Nuria Reartes Diani, doctora en Ciencias Políticas y abogada del Foro Local. Nuria, gracias por visitarnos, buen día. No, muchas gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia. Bueno, para mí siempre es un placer dialogar con vos y lo hacemos a veces a través de distintos temas, ¿no? Y lo que nos convoca, y ya lo hemos hablado en algún otro momento, hablamos de esto que está de alguna manera en debate, ¿no? La baja de imputabilidad, la baja de la edad en la imputabilidad, un problema en nuestra sociedad de inseguridad que representa aproximadamente un 2%, que yo, de alguna manera, cuando uno ve los dictámenes, que avanza el proceso de la idea, cuando en la provincia, a nivel provincial, escuchamos a un Miguel Siciliano, a un legislador que habla también de esto, y es como que es un poco lo que necesita la sociedad escuchar, porque está reclamando mayor seguridad y todos reclamamos mayor seguridad, ¿no? Porque hay un flagelo a la inseguridad, hay una crisis económica muy grave en la Argentina y esto también agrava la situación de la inseguridad. Pero avanzar con este debate y pensar que la baja de la edad de imputabilidad es la solución, ¿cómo encuadramos la problemática? Volvemos a es como el cangrejo, dos para adelante, una para atrás, digamos, es como... Sí, lo que informativamente sabemos sí. Es que el 6 de mayo en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó efectivamente la posibilidad de tratar en el recinto de diputados esta ley. Sí. Esa comisión que se aprueba por 77 votos por forma mayoritaria presenta un proyecto de ley, uno de los tantos proyectos de ley que en los 40 años de democracia se han presentado, y implica que el poder legislativo, a través de las cámaras de diputados y las cámaras de senadores y sus mayorías, idas y vueltas y reformulaciones, lo tengan que tratar. Pero esta aprobación en comisión no nos da que en determinada fecha de este año o del año que viene necesariamente se tenga que debatir y se tenga que aprobar o no se tenga que aprobar. Tiempos de campaña, un año de elecciones intermedias, el ámbito político necesita poner sobre el debate social ciertos temas como para generar un poco de adeptos, simpatizantes. Es un tema que... Es un reclamo social. Es un reclamo claro. Social que en una cosmovisión del mundo la sociedad argentina y cordobesa ha votado al partido de gobierno, a sus aliados, y son ellos los que lo presentan. La Libertad Avanza, el PRO, los actores de la Unión Cívica Radical y toda esa reformulación de algunos sectores son los que votaron esta comisión positiva para que la trate diputados y senador, pero el Senado no necesariamente la tienen que tratar porque no hay una fecha establecida. Bien. ¿Qué diferencia hay o qué sistema actual tenemos y cuál es la gran diferencia? Precisamente la baja de la inimputabilidad de los menores de los jóvenes que cometen delitos desde los 16 años a los 14. Pero sustancialmente no habría, si vos mirás un poco el proyecto, no habría grandes diferencias respecto de paradigmas establecidos desde el año 2005 con la 26601, que es la Ley de Protección Integral, que está acorde a los convenios internacionales que en el año 94 se regulan con la reforma de la Constitución Nacional. Y ahí ya estamos en 3 gobiernos distintos: Menem, Kirchner y ahora nuevamente Milei. Por lo cual, todos los partidos en estos años de democracia han tratado de regular el régimen penal juvenil, que data de una ley, la ley nacional es del año 1980 y tiene, salvo por la edad, una estructura muy similar a la última ley de la dictadura de 1976. O sea que estamos hablando de leyes que tienen 40 años. Exacto. O más. O más. ¿Qué dice la ley actual? Que primero la pregunta tuya está buena y yo también me la hice. La sociedad cree que la seguridad va a mejorar bajando la edad de la inimputabilidad de los jóvenes que cometen delitos hoy, en Altagracia, en Córdoba, en Argentina.
Y yo traje datos estadísticos y no son tan buenos, o por lo menos Yo quiero no escuchar hay esa una... parte, porque si lo digo yo, ¿viste? Muchos me dicen, Campelón y Cuca, Campelón y Perón. Yo decía, En realidad me parece que es un debate más profundo, por eso te digo, esto tiene colores de todos los... O sea, este debate ha tenido, tal vez no un debate tan serio entre el poder legislativo y los teóricos del derecho y los ciencistas políticos y los ciencistas, los politólogos que hacen las políticas públicas, pero sí ha tenido un debate que es recurrente. ¿Qué sería inimputable? ¿Por qué Claro. hablamos de la inimputabilidad? Al joven que delinque no se le aplicaría pena. Se le daría un tratamiento... Como si fuese no se le aplicaría pena hasta los 18 años. Claro, o sea, y a los 18 años nuestra ley actual... O sea, no quiero entrar en tecnicismos. Sí, porque es muy pero, complejo. En delitos con penas de prisión de más de 2 años, los jóvenes, los adolescentes que cometen esos delitos, como un robo, por ejemplo, Sí. y que tiene 16 y 17 años, y se inicia todo un tratamiento que tiende a la socialización, a un tratamiento socioeducativo, y podemos ir desde un acuerdo con los padres y un programa educativo, drogadicción y demás, hasta una internación en un instituto del cual no pueda salir sin la orden del juez o con salidas Bien. específicas. Eso es nuestro sistema actual y también es el sistema de Córdoba. Provincia de Córdoba, que hace más de 15 años sí ha dado un debate profundo. No respecto de la baja de la inimputabilidad, porque eso es una ley nacional y como el federalismo que supimos conseguir no nos permite diferenciarnos en las leyes nacionales generales. En base a esa ley nacional, que a los 16 y 17 años va a haber una posibilidad de tratamiento, Sí. pero no pena para los menores que cometen delitos más graves, que tienen penas de más de 2 años, la provincia de Córdoba, con la 9944 y recientemente en marzo de 2025 con la 11.035, establece un régimen penal juvenil claro y concreto que tiene un juez, un fiscal, un asesor, un defensor público y que va a encauzar la problemática de maneras socioeducativas para los jóvenes que cometen estos delitos. No va a haber con el proyecto actual, no se lee del proyecto actual una cárcel Claro. al lado del... O sea, no se imagine la sociedad que exista un pabellón como Bower que sea específicamente de menores. No lo dice el proyecto actual que está con mayoría en... O sea, que lo que diputados. cambiaría es la forma de tratar a ese menor ante la justicia, no precisamente el tema de la privación de la libertad, de acuerdo al delito que haya cometido. Claro, en realidad sumás dos franjas etarias más, que serían sí. las de 14 y 15 años, a las 16 y 17 que ya tenemos, de jóvenes que cometen delitos donde el juez va a poder iniciar todo un proceso socioeducativo donde, por un lado, va a ser como los mayores, un proceso donde se le aplicará o no el delito, habrá prueba Bien. o no, y por otro lado, una serie de medidas que tienden a la O sea, resocialización. Todo este debate que la sociedad cree, y lo vemos en redes, con comentarios, Sí. todo, está hablando de claramente dos años, o sea, el joven, el adolescente de 14 y de 15 años, que entrarían en un proceso que se los trataría como a los de 16 y 17 años, como actualmente se los trata, que sería incluirlos en un proceso de resociabilización de la tutoría bajo el Estado, bajo un juzgado, de acuerdo al delito. Claro, en realidad... No es que lo mandás a Bower al pibe de 15. No. Y al de 16 tampoco, hoy en día. Y no necesariamente los institutos de los cuales, los viejos institutos correccionales, los cuales, los institutos de tratamiento socioeducativo donde no pueda externarse por su propia voluntad, o sea, necesita una orden del juez para que se pueda ir, son similares a las cárceles de Bower. Para Tienen nada. un tratamiento bastante específico y demás. No es que está de paseo y está en un internado de colegio, pero
Yo discutía en una charla, en un asado, con distintas opiniones y miradas políticas, y decía, bueno, a ver, ¿cuál es la situación de esto, no? ¿Cuál es el problema de esto? Es decir, muchachos, si vos mandás a un joven de 16 años a una cárcel de Bower, no lo estás ayudando, lo estás endureciendo. Bueno, eso es lo que yo quería plantear. Primero que Claro. la ley nacional, que la que está aprobada en comisión para que sea tratada, tiene como los primeros artículos el respeto a la Convención de los Derechos del Niño, a todos los tratados internacionales que nos hemos adherido, que tienen jerarquía algunos, los tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, tiene tratamiento similar a la Constitución, o sea, tiene igual jerarquía que la Constitución Nacional, lo cual significa que muchas leyes nacionales, locales, son de inferior calidad. Creo, personalmente, como investigadora de lo jurídico, que bajar la ley de inimputabilidad sería inconstitucional, y es una opinión mía y de otros juristas mucho más importantes que yo. ¿Por qué? Porque en las distintas historias, la distinta historia que hemos tenido de nuestro país desde el virreinato a la fecha, si bien hemos ido desde los 14 a los 16, desde los 10 en el virreinato, claro, a los 15, a los 16, a los 14 en el 76, y volvimos en 1980 con esta ley a los 16 y 17. La Convención de los Derechos del Niño, que todos los estados se adhieren, los estados americanos se han adherido, permite que los estados fijen su ley, la normativa, la edad sí, de inimputabilidad. Pero hay una observación específica, que es la número 12, no importa, no quiero aburrir con eso. Hay una observación que hace la Corte Interamericana y la Convención de los Derechos del Niño, que es como una forma de interpretar, que los estados pueden poner 10, 8, 12, 15, 16. Pero si bajaran, si reformaran bajando la edad que pusieron en algún momento, estarían violando la convención, porque estarían perjudicando al joven en su nivel etario. Y ahí es donde... Ese es uno de los puntos. Y eso sería, de alguna manera, interpreto, y vos me dirás si estoy... Esa es una de las miradas que se puede criticar en esta y reforma. podemos recurrir legalmente en la jurisprudencia, decir, che, acá ya hay jurisprudencia sentada donde la violación de un convenio en realidad sí, bueno, lo convierte en ilegal, digamos, o en... Es bastante complicado el proceso, claro, para que legal, digamos, entiendo eso. Pero puedo reclamar, digamos. Sí, para que los tribunales superiores de justicia o la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede determinar algo en caso de que esta ley aprobada sea objetada de inconstitucional. Claro. Pero, y también podemos llegar a las Cortes, a la Corte Interamericana, claro, porque precisamente la Corte Interamericana es la que interpreta la Convención de los Derechos del Niño, y ahí el Estado argentino tiene una serie de obligaciones internacionales. Claro. Esta reforma que hace el doctor Menem en 1994 tiene que ver con una serie de sanciones que tuvo Argentina por un caso muy importante, que es Mendoza y varios contra Argentina, donde a 5 jóvenes que habían cometido delitos graves se los condena a prisión perpetua cuando tengan los 18 años, porque el sistema actual permite revisar si el sujeto joven el joven cometió un delito, hacerlo responsable y aplicar un tratamiento socioeducativo hasta los 18 años. A los 18 años el juez va a decidir si todo este tratamiento funcionó o no y lo absolverá, o si no funcionó, con 18 años le aplicará una pena. Una pena que tiene que ser al nivel de la tentativa, que no es exactamente la mitad de los años que dice el delito para los mayores. Los abogados sabrán, pero no quiero aburrir. Es una pena menor, atenuada. Bien. Ese es el sistema actual. En aquellos años, las cámaras de Mendoza, los juzgados de Mendoza, los habían condenado a prisión perpetua. En esa condena a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando eran jóvenes, antes de los 18 años, van a cárceles de mayores y sufren una serie de torturas y vejaciones. Entonces el Estado argentino tiene que reformular
es condenado, No podés tiene que meter un reformular. joven Hay hasta de uno de los 15 jóvenes que años en muere. Bower hoy, Hasta claro. uno de los jóvenes muere, otro pierde la visión. Bueno, Claro. es un caso bastante importante en Mendoza y otros contra Argentina. Acá dice un oyente, las cárceles deben ser para corrección y no para castigo de los reos, se debe enseñar valores, trabajo y no estar al vicio recibiendo todo del Estado. Deberían contribuir a la sociedad que dañaron y no vivir a costa de ella. Eso es un punto interesante, lo del daño, porque estas legislaciones que se adecuan a la Convención de los Derechos de los Niños y esta reformulación que pretende el partido de gobierno y sus aliados, tiene como primer objetivo, y para mí cuando lees la Convención de los Derechos del Niño, el respeto de todos los tratados internacionales y algo fundamental que en toda esta normativa más moderna de mirar al niño y al joven que comete un delito como no como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho, claro, donde tiene una serie de derechos y obligaciones, pero además tiene una serie de derechos y obligaciones en una franja etaria desde los 15 a los 19, y esa edad de los 19 lo dice la neurociencia, y ya te voy a explicar por qué. Una cuestión de maduración. Es una cuestión de maduración, Claro, es una cuestión de lógico. conformación de la corteza cerebral en lo que son las reacciones, los afectos, la socialización. Sí, señora. Que la neurociencia hoy nos dice que recién a los 19 cumplidos se termina de formar. Sumado a que si el entorno es de pobreza, no una falta de educación y bullying, suponete que no sea pobre y que vaya al colegio y tenga una sufra, serie de problemas de discriminación, va a ser mucho más factible ese joven que pueda llegar a estar a que sus reacciones no sean pensadas y cometer algún delito o cometer algún desliz. Claro, sea más social. violento, claro, exactamente. Más reacciones violentas negativas. Entonces la pregunta sería esa, si queremos que desde los 14 y no desde los 16, 14, 15, 16, 17, estos chicos tengan todo este tratamiento y qué políticas públicas y qué recursos y qué personas, que siempre es la gran falencia de las buenas legislaciones, que personas con los equipos técnicos, asistentes sociales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, van a estar a disposición por parte del Estado para cumplir ese tratamiento socioeducativo. O sea que no se trataría de la visión que pueden tener los políticos, de la visión y el debate que pueda tener la sociedad, de cuándo es niño y cuándo se pierde la inocencia. Porque acá no hablamos de inocencia, acá hablamos de una cuestión que dice la ciencia, que a partir de los 18 además, 19 está maduro como para ser un hombre, digamos. Históricamente, si vos vas a la legislación del virreinato, Sí. a los 10 años, cuando cometían delitos, se los daban a los padres. Claro. Y a partir de los 15, ya se hacía cargo del Estado y se los trataba como mayores. Y esa diferenciación entre lo bueno y lo malo todavía está establecida a los 10 Claro. años. El problema es que desde los 10 hasta los 15 no hay una maduración suficiente como para determinar que esos actos que saben que son malos tengan consecuencias dañosas. No son conscientes de esa consecuencia. Exacto. Del acto es consciente y Exacto. saben que es malo. Lo que no tienen, no Es mide, no proyecta la que si consecuencia. lo hace un adulto respecto de lesionar a otro en un baile cuando te agarra la trompada o de ir manejando un auto gravemente. Me quedan 5 minutos. Sí. ¿Y por qué lo encuadro de esta manera, Nuria? Porque es interesante escucharte y a mí realmente me parece fantástico y este debate da para muchísimo más y para que lo hagamos cuando para mí es fundamental este tema y muchos temas en el ámbito de lo jurídico social. Me parece que es interesante y que te invito al aire, mira cómo te comprometo, a que lo hagamos más fluido seguido, esto y que te des fantástico. un tiempo para poder hacerlo. Pero se soluciona el problema. La estadística dice que el delito cometido por un menor es de un 2%. Es un 2%. ¿Qué hacemos con el otro 98%? Porque el otro 98% no me Es o sea, un 2% y... Este 2% no me hace que saque las rejas de casa, que no tenga que poner la alarma. Es un 2% y argentinos, jóvenes argentinos entre 16 y 17 años que solamente cometen robos y hurtos, no homicidios ni abusos, es un 93,4%. Extranjeros son solamente un 6,6%. Y la mayoría de esos delitos lo estoy sacando de la estadística del año 2022 de la
de la Corte, Bien. a nivel niñez. La O mayoría sea, de la esos Corte delitos Suprema de Justicia de la Nación de la hace Paz, una de la serie BGD. sí, hace una yo serie tengo la misma esa- pantalla. Exacto, sí. La mayoría el de mapa los estadístico delitos, juvenil. Sí. La mayoría de los delitos son en la provincia de Buenos Aires un 52%, un 47,1% y en las otras provincias un 0,6%, entre ellas Córdoba. O sea que este debate, de alguna manera, yo en mi barrio y en el ámbito de la política es fulbito para la tribuna. ¿Se solucionaría? Porque Puede ser, pero voy a ser buena. Sí. Porque es como que en todas Vas a las... ser piola. Voy a ser piola. Sí, ser piola. Voy a tener una... digo, la sociedad ha votado una cosmovisión más de centro-derecha y no hay que negarlo. Ujú. Y esta legislación y quienes lo han... Este proyecto de legislación para ser tratado siguen esos lineamientos. Y durante mucho tiempo otros gobiernos en estos 40 años de democracia lo han pretendido. Bien. Y hay que hacer un debate profundo porque tenemos una ley de hace más de 40 años que estamos hablando, esto de tutelar y esto de que se nos desliza el tratamiento tutelar viene de otro concepto y otro paradigma que tratamos de superar y que Córdoba hace 10 años ha superado. En la legislación, en la práctica, tiene sus serias deficiencias. Falta. En la práctica, la capital, la provincia de Córdoba, en la capital, como siempre, tiene todos los recursos y nosotros que estamos a 30 kilómetros no los tenemos. Claro. El juez de mayores es también juez de menores. El Claro. fiscal de mayores es fiscal de menores, mientras que en Córdoba está todo separado. Y lo mismo le sucede a Buenos Aires y a otra serie de provincias y nos va a suceder a nivel nacional, sea esta reforma ya o sea más adelante. El debate es más profundo y es preguntarse socialmente si con la baja de la inimputabilidad para que el joven asuma la responsabilidad de sus hechos delictivos desde los 14 hasta los 18 nos va a permitir no poner la alarma y Claro. estar más seguros acá en Altagracia, en Córdoba. Ujú. Cuando estamos hablando de que el porcentaje de jóvenes que cometen delitos es un 0,6 en todas las demás provincias fuera de Buenos Aires y Cava. El joven que delite con 15, 16 años, creo que abordamos ese tema, pero no abordamos el por qué llega ese joven a los 15 Pero años a además la convertirse ley nacional, el proyecto de ley en nacional delinquir. permite... ¿Qué lo lleva? ¿Qué nos está faltando como Estado, como instituciones intermedias? ¿Qué falla para que un joven de 10 años, para que un niño de 10, 12, 13, 15 esté delinquiendo? Algo falló, porque no sale de un Te repollo saco eso. 5 minutos más. Sí. Y tanto en el proyecto de reforma como en la actual legislación cordobesa o en la legislación nacional que pretenden modificar, hay una posibilidad discrecional para el juez de penal juvenil de que en base a el tratamiento socioeducativo, las condiciones socioeconómicas, políticas y sociales del menor, o sea, a dónde va el colegio, Claro. qué contención tiene, si Sí, tiene no es problemas de droga. no es la meritocracia, ¿viste? O sea, No. si tiene problemas de drogas, Claro. si hizo el tratamiento de drogas, si los padres lo acompañan o no, ese tratamiento sociocultural inserto en el sujeto que cometió el delito como joven va a ser analizado por el juez para eximirlo de pena, para darle una pena que no puede llegar a más de 15 años, por lo cual no se va a aplicar, o sea, no, la ley de mayores y No, baja. y el sistema penitenciario de mayores no se va a aplicar con esta reforma y con todos los proyectos de reforma que se han presentado a los jóvenes de 15 a 17, a 18 años porque cometen delitos. Entonces la discusión sería mucho más profunda. ¿Qué paradigma queremos? Córdoba hace un año que nos están capacitando en el Poder Judicial respecto a la justicia retributiva. Bien. Porque es como que cuando el juez ordena que vos estés 2 años en un instituto y que termines el secundario porque cometiste un delito Sí. y tenés 16, 17 años y terminar el secundario y hagas tratamiento de drogas y tus padres te acompañen ese tratamiento, toda esa medida socioeducativa dura 2 años y la cumpliste, el sujeto dice, bueno, yo ya cumplí, entonces ya pagué. Es muy común Pagué mi deuda con la sociedad. Pagué mi deuda con la sociedad. Y empieza a un sistema perverso, psíquico, sociocultural, de que cuando sea mayor va a pagar 2 o 3 años por las lesiones que comete a la sociedad. Pero hay una víctima específica, entonces la justicia
Hay un bache ahí. Retributiva, pretende otras alternativas. Esto de enfrentar muchas veces a la víctima, al victimario, y que haya una retribución directa con un equipo de psicólogos y demás que lo determinen según el caso. O sea, que el joven se haga cargo, sea responsable, pero no respecto de la sociedad por los derechos que lesionó, sino que también, además de lo general, sea específico y haya una reparación específica pintándole la vereda, pintándole la casa al almacenero de la esquina que le hurtó. Claro. Entonces, subsanando ese daño. Y además haciéndose responsable de sus actos para que no se vuelva a cometer. Sería lo educativo, ¿no? Lo que hacían nuestros viejos y le rompíamos el vidrio al vecino de un piedrazo jugando con la gomera. Entonces, algo tenías que hacer. Es muy difícil y es todo un proceso. Bien. Y es un cambio de paradigma, pero es la única forma tal vez de que estos jóvenes no vuelvan a cometer delitos y no se inserten en la máquina penal de cometer delitos también como mayores. ¿Queda algo que quieras decir? No. Sí, me quedó esto de... Nuria, yo te invito para que hablemos semanalmente o como vos lo puedas manejar. Dale. Me parece fantástico desde los saberes, ¿no? Desde el conocimiento, porque está de moda el streaming, está de moda todo esto de hablar, ¿no? Y yo siempre he dicho que me molesta mucho cuando se utilizan términos, y lo dije durante otros gobiernos también, ¿no? Hablar de meritocracia, hablar de ciertos temas. Las oportunidades no son las mismas para aquel que está hacinado, que termina en distintas problemáticas, y no quiero ampliarme, digamos. Entonces, hay un montón para debatir y debemos pensar como sociedad esto que dice el oyente, ¿no? Esto de decir, sí, las cárceles deben ser para corrección y no para castigo de los reos. Sí. Debe ser para que se prepare a ese que cometió un delito, que pague su deuda con la sociedad, pero que se pueda reinsertar. Y si lo pensamos eso desde el adulto, imaginemos lo del menor. Cuán difícil es, vos que tenés el menor en tu casa, vos que tenés el hijo adolescente, que tenés toda una problemática, que hay una modernidad, que hay insatisfacción, que es la edad, que es el transitar del adolecer, ¿no? Del niño, del joven. Entonces, si lo vas a poner en una sala de tribunales, ¿viste? En un juicio, es muy complejo y nos falta mucho más que hay antes, que es esto, ¿no? ¿Por qué llega? A veces a nivel, más allá de lo puntual del régimen penal juvenil y la modificación, a veces no hace falta tantas modificaciones legales, sino hace falta que las políticas públicas y los recursos para la realización de esa política pública en base a esa ley estén realizadas, se efectivicen, y tal vez allí llegue, y tal vez allí no hace falta tanta reforma, y bueno, tiene que ver con no hacer leyes simbólicas y no hacer leyes que tienen que ver con campañas electorales. Lógico. Pero bueno. Nuria Reartes Diani, doctora en Ciencias Políticas, abogada del Foro Local, te agradezco la presencia. Muchísimas gracias. Un placer. A vos. Un placer y muchísimas gracias. Buenos días a la audiencia. Gracias a todos nuestros oyentes que están muchos mensajitos, he resumido algunos porque hay mucho y no me queda el tiempo para que los atienda uno por uno con Nuria, pero bueno, creo que vamos a tener más tiempo con el tiempo. 24 de las 9, cortita la tanda, ya está toda la gente de la mañana preparada para hacer el pase, porque es viernes, que te quiero viernes, Lucas. La música, la tanda, y nos vamos.